Este es el video más completo que vas a encontrar en internet sobre energía solar. Vamos a aprender a calcular paneles solares, baterías, inversores, controladores de carga, cables, breakers, hasta estructura. Así que quédate hasta el final si quieres aprender todo eso y mucho más. Y por supuesto, darle like con la mejor energía. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Vamos a empezar entonces por el cálculo de consumo. En cálculo de consumo lo primero que hacemos es un listado de electrodomésticos, donde vamos a relacionar la cantidad de electrodomésticos que vamos a tener, la potencia individual de cada electrodoméstico y las horas que los vamos a utilizar. Eso nos va a dar como resultado el consumo día en una variable que se llaman vatios hora día. Por ejemplo, si tenemos un televisor, ese televisor de 50 pulgadas, si tenemos dos y cada uno lo utilizamos 5 horas, en la parte de atrás vamos a ver muy probablemente las características de consumo. Por ejemplo, ese televisor puede decirnos 120 vatios. Entonces, si multiplicamos 2 por 120 por 10, pues vamos a tener un consumo en televisores de 1200 vatios hora día. Lo mismo hacemos con las luces, la cantidad por las horas, por la potencia de cada luz que tengamos, nos va a dar la potencia de consumo en luces. Así vamos a hacer con todos los electrodomésticos. Hay unos aquí que están resaltados de color naranja. Esos electrodomésticos tienen incluidos unos motores. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tienen motores los electrodomésticos. Lo primero que vamos a analizar es la nevera. La nevera, por lo general, trae una placa donde dice su consumo mensual. Si tenemos un consumo mensual en kilovatios, pues lo dividimos entre 30 días, nos da el consumo diario. Y ese consumo diario lo multiplicamos por 1000 para tener el dato en vatios. Por lo general, una nevera de 320 litros, no frost, te puede consumir 1200 vatios. Esas tienen un motorcito más o menos de 150 vatios y más o menos pueden tener un tiempo en 24 horas de funcionamiento, unas 8 horas, porque las neveras funcionan por ciclos. O sea que más o menos podríamos consumir unos 1200 vatios. En el caso de la licuadora no la alcanzamos a utilizar una hora, la utilizamos unos pocos minutos, entonces representamos con 0.15 horas. Y en el caso de la lavadora, pues una horita diaria, una lavadora de 400 vatios. Bien, estos consumos que tenemos acá los hemos sumado todos, nos va a dar como resultado 4258 vatios de consumo. Si nosotros tuviéramos el recibo de la energía y no hiciéramos este listado de electrodomésticos, podríamos tomar el recibo, el consumo mensual, dividirlo en 30 días, nos daría el consumo diario, que está en kilovatios, y lo multiplicamos por 1000 y nos daría el consumo en vatios de 4230 vatios. Muy bien. Entonces, pues este consumo, esta sumatoria de electrodomésticos nos dio 4258 vatios. ¿Para qué va a servir la tabla de color rojo? Es una herramienta misteriosa, no mentira, es una herramienta que nos va a servir más adelante para seleccionar el inversor. Recuérdenla muy bien. Básicamente hicimos la sumatoria de potencia de cada electrodoméstico. Aquí si tenemos dos televisores que cada uno consume 120 vatios, pues 2 por 120. Esos electrodomésticos, la carga instalada, ojo con ese nuevo concepto, carga instalada, sería de 240. Lo mismo hacemos con todos, menos con los de color naranja, que son los que son motores. Como son motores, los multiplicamos por 4, la potencia nominal, porque esa es la potencia pico que pueden tener esos electrodomésticos que tienen relacionados los motores. Y acá tenemos la potencia instalada, la sumatoria de la potencia instalada. Bueno, muy bien, espero que sigamos aquí conectados con la mejor energía, aprendiendo muchísimo. Que tengan por ahí su cuaderno para que estén apuntando todo esto y aprendiendo muchísimo el día de hoy. Estándar de tensión. Resulta que como las plantas solares tienen un banco de baterías, tenemos que ir de una vez analizando cuál es el estándar de tensión de nuestro proyecto. Esta reglita es la regla del profe Cris, que nos dice que si el consumo día
está entre 0 y 2000, pues el sistemita puede ser a 12 voltios. Si está entre 2001 y 4000, puede ser un sistemita de 24 voltios. Y si es más de 4000, ya se recomienda 48 voltios. Entre más sea el consumo, es mejor manejar un estándar de tensión en baterías más alto. Esa es la recomendación que yo doy. Para casas, no se te ocurra meter 12 voltios, como mínimo 24, ojalá 48. ¿Cómo es? ¿Cómo sería el tema de la hora solar mínima? Hay que meterse en esta página web, que es de la Comisión Europea. Vamos a meternos por aquí en Google. Enter. Y esto es muy fácil. En estos días les hago un videito de esto bien fácil, bien breve. Vamos a pausarla mientras carga, porque está como demorado esto aquí. Bueno, ya cargó nuestra página web. Lo que vamos a hacer es calcularlo, por ejemplo, aquí en Cali, donde estoy yo. Le damos ir. Ahí ya nos mostró Cali Pachanguero. Le damos donde dice conectado a red. Le damos acá en pérdidas del sistema 0, que las pérdidas las vamos a calcular por otro lado. Y optimizar inclinación. Visualizar resultados. Qué belleza, qué bonito. Entonces, el mes más pequeño es noviembre con 125.27. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues muy sencillo. Cuando analizamos la tabla, la gráfica, ¿se acordaron que nos dio 125.27? Pues si nos dio noviembre tiene 30 días, lo dividimos entre 30 días y esto es la hora solar mínima. La hora solar mínima básicamente va a ser el tiempo aprovechable que vamos a tener al 100% el panel. Es como una analogía de esa forma. Si tenemos un panel de 100 vatios, pues para saber cuánta energía va a producir ese panel de 100 vatios en todo el día en Cali, pues lo multiplicamos por la hora mínima. Entonces 4.17. Entonces ese panel en todo el día te va a producir 417 vatios. Así de sencillo, así de fácil, te lo enseñé. No te puse a voltear tanto. Entonces espero que ya hayas dejado tu like, ¿no? Bueno, hace rato lo dejaste. Excelente. Entonces, seguimos con el factor de seguridad. El factor de seguridad es aumentar el consumo de la casa en un 30% para manejar la tranquilidad. Ahí de una vez incluimos las pérdidas. Entonces, tomamos el concepto del consumo día, que fueron 4.258, lo multiplicamos por 1.3 para elevarlo un 30% y nos dio 5.536 vatios hora día, que es el consumo con el cual vamos a trabajar. Para calcular la cantidad de paneles es muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el consumo día agrandado, cuando lo agrandamos con el 30%, y lo vamos a dividir por la hora solar mínima. Eso nos va a dar la potencia instalada en paneles solares. La potencia instalada en paneles solares, para poder saber cuántos paneles necesitamos, primero tenemos que mirar qué panel tenemos disponible. Por lo menos acá tenemos disponible el poderoso panel de 605 vatios. Y de una vez tenemos que relacionar la tensión en VOC y la corriente en ISC. Entonces, la tensión en VOC es la tensión en circuito abierto del panel, que es 41.5 voltios. Y la corriente máxima, esa es la corriente máxima y la tensión máxima. Pues así te lo digo fácilmente. La tenemos en cuenta porque pues tenemos que hacer el arreglo de los paneles. Y yo sé que en este video hay mucha información. Y si de pronto solamente estás curioseando y no, pues realmente no estás interesado en aprender, pues vas a buscar unos videos en mi canal más corticos. ¿Ya te diste cuenta que tenía razón? Bueno, apoya mi trabajo suscribiéndote a este canal, dándole like y comentando con la mejor energía. Pero aquí les estoy enseñando todo como es. Hay que tener en cuenta la tensión máxima y la corriente máxima para hacer el arreglo de circuito de paneles. Si ustedes conectan eso como se les da la gana, o bueno, como ustedes crean que sea, muy probablemente no les va a funcionar y por eso muchos proyectos fracasan, porque no hacen las cosas bien. Por eso me estoy tomando el tiempo de enseñarte las cosas de la mejor forma. Entonces lo que hacemos es, como ya nos dio la potencia instalada, o sea, nosotros tenemos que cumplir como un paquete, con un paquete de energía en panel. El paquete es este. Y si tenemos paneles de 605, pues ¿cuántos paneles necesitamos para cumplir ese paquete? Es esto que está aquí. Entonces necesitaríamos 2.19 paneles y pues no podemos coger con un machete y partir un panel. Entonces compramos 3 paneles.
y calculamos la potencia instalada nueva, pues básicamente son 3 por 605, nos da 1815 vatios. Eso es. Entonces ya tenemos que son 3 paneles. Ahora, ¿cómo sería el tema con el controlador? Pues sencillo, la potencia instalada en paneles, que fueron 3 por 605, sobre los 48 voltios que seleccionamos de tensión, nos dice que más o menos necesitamos un controlador de 38 amperios, pues, pero como no venden de 38 amperios, nos toca uno de 40 amperios. Entonces, cogemos la tabla del controlador IPIVER, por ejemplo, de 40 amperios y de 60 y los comparamos. Llegó la hora de comprar a través de Amazon en la tienda de recomendados del Profe Cris. Podemos encontrar herramientas para trabajar en energía solar. Podemos encontrar pinzas, ponchadoras, herramientas. Podemos encontrar diferentes inversores, inversores híbridos, inversores solos, controladores de carga y mucho más. En la descripción del video, la tienda de recomendados de Amazon del Profe Cris. Bueno, ahora continuemos con la clase. Se acabaron los comerciales. Compañeros, ustedes y amigos, familia, les digo compañeros porque como yo también soy profesor en la vida real del técnico en panel solar, y también estamos dando nuestros cursos de energía solar cortos, en vivo, cualquier parte del mundo pueden participar, y en estos momentos vamos a arrancar uno en pocos días y te estás quedando por fuera. Entonces escríbeme ya, mi número está en la descripción de este video para que reclames tu beca al 80% y aprendas con nosotros en vivo participando con el Profe Cris. Entonces, si nosotros tenemos acá el controlador de 40 y el de 60, siempre tenemos que ver las berracas fichas técnicas de los equipos. Eso no se compra por comprar, no, hay que ver las fichas. Entonces, la tensión del sistema de nosotros es 48, aquí te dice, vea, si usted lo va a trabajar a 12, 24, 36, le acepta como máximo esto en panel y esto en panel. Por eso es que los proyectos fracasan, porque es que la gente compra porque compra y los asesoran mal, y entonces queman los controladores o no arrancan o se pasan. Por eso hemos revisado cuánto es la potencia instalada, 1815. Entonces 1815 a 48 voltios, este controlador de 40 aguanta hasta 2000. Me podría servir, muy bien. Pero si yo quiero un controlador que esté sobradito, puede ser el de 60. Entonces me serviría el de 60 amperios a 48 voltios. Me aguanta hasta 3000. Me trabaja esos paneles sin ningún problema. Y además, este controlador tiene la gran particularidad de que acepta hasta 150 voltios en panel. Y eso lo vamos a utilizar para el arreglo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué seleccionamos el de 40, el de 60 amperios? Perdón, porque podemos trabajar con un trío de panel y también podemos trabajar con 4 paneles, ya dependiendo del arreglo. Como vamos a trabajar con un trío, vamos a hacerlo en serie. Por eso les había dicho a ustedes, apuntemos la tensión máxima del panel, el VOC, y la corriente máxima del panel, que es el ISC. Porque vamos a hacer el arreglo de serie y en serie se suma la tensión y no la corriente. Entonces tendríamos una tensión máxima de 124.5 voltios. Tenemos que tener en cuenta la tensión del sistema máxima porque el controlador me aguanta hasta 150 y lo ideal es no entregarle más de 138. Él no se va a quemar si le entregamos más de 138, pero él me dice, vea, no me entregue más de 138 porque pues trabajo más relajadito con menos de 138. Y este controlador, pues aquí en esta ficha no está, pero más o menos arrancaría como el sistema a 48 voltios. Él más o menos arranca como desde los 70. Tenemos que darle 70 para que me entregue más de 48 voltios. Este sería nuestro arreglo de panel. Estamos cumpliendo con la regla de no exceder los 150 y tratar de estar un poquito por debajo de los 138. Y la corriente total serían 18.52. Las corrientes nos van a servir para calcular las protecciones en la parte 2 del video. Ya sabemos que son 3 paneles. Ya sabemos que el controlador es un controlador MPPT de 60 amperios, 48 voltios. Cálculo de las baterías, muy sencillo. Tomamos el consumo día sobre la tensión. El consumo día es este. La tensión es 48 voltios, nos da 116 amperios. Y si ustedes han seguido los otros videos,
se han dado cuenta de que las baterías en gel no se recomienda utilizar más del 50%. O sea, lo que vos calcules, multiplicarlo por 2 y ya, eso es todo. Entonces, si en el cálculo me dio 116, pues me busco un banquito de 232 amperios, que es el doble, a 48 voltios. Y ahora hay que armarlo, hay que armar un banquito con estas características. Entonces lo armaríamos así. Podríamos comprar baterías de 250 a 12 voltios en serie, pam, 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 nos da 48 voltios a 250 amperios. Tenemos que cumplir, lo primero que hay que cumplir son los 48 voltios. Y como lo hicimos con baterías de 250, pues mejor dicho, esto nos quedó sobradito a lo que necesitamos. El tema del inversor, muy sencillo, la sumatoria de las potencias, más o menos hay que cumplir el doble, más o menos el doble, no es una camisa de fuerza, pero para que él trabaje manejando la tranquilidad tranquilamente, podría ser un inversor de 5000 a 48 voltios. Obviamente onda pura, como lo hemos hablado en otros videos, para que maneje todos los electrodomésticos, pero yo me iría más que todo por el de 6000, para estar más tranquilo, 6000 48 voltios onda pura. ¿Listo? Ya habíamos calculado que eran 3 paneles solares, 4 baterías, habíamos calculado un solo controlador y un solo inversor. Pero en este video te voy a dar unas recomendaciones. La primera recomendación es que vamos a trabajar con un inversor multifuncional de 6000 vatios, 48 voltios, que saca 220, 120 y 120, con su respectivo neutro y tierra. Vamos a tener 3 paneles solares conectados en serie. Vamos a tener una potencia instalada de 1815 vatios pico, una tensión de 124.5 voltios y una corriente máxima de 18.52 amperios. Y de una vez vamos a calcular el cable y el breaker. Lo primero que hay que calcular es el berraco breaker. El breaker es la protección de los paneles. ¿Por qué? Porque como hemos seleccionado este espectacular inversor cargador multifuncional de 6000 vatios, este tiene todo en uno, tiene controlador, inversor en un solo equipo y además es híbrido. ¿Qué significa eso? Que cuando carguen las baterías, la energía restante que produzcan los paneles va a ir directamente a la casa. Es una belleza de inversor, lo hemos vendido mucho acá en Colombia y los proyectos funcionan de forma excelente. Entonces, este inversor tiene puerto de entrada de panel solar. Pero entonces en medio de la conexión de los paneles y el inversor vamos a colocar un breaker. ¿Cómo se calcula el breaker? Muy sencillo. Tomamos la corriente total, que es el ISC total, que en este caso nos dio 18.52 amperios, lo multiplicamos por 1.5, nos dio 27.78 amperios. Entonces el breaker más cercano, ojo con este dato, en el tema de los paneles podemos dar el breaker siguiente. En este caso el breaker siguiente es un breaker de corriente directa, mucha tensión, tiene que ser de corriente directa, porque es que si le metes, te pones de chambona, meterle un breaker de corriente alterna, te tiras todo eso, puede hacer un cortocircuito, un incendio, mejor dicho. Entonces tiene que ser un mini breaker de 2 polos de 32 amperios, 250 voltios. Y el cable, sencillísimo, buscamos un cable que soporte más corriente que el breaker, porque es que lo que te va a disparar es el breaker, porque pues el cable tiene que aguantar más corriente porque tiene que esperar a que el breaker se dispare. Si te pones de tacaño a colocar un cable muy similar a lo que soporta el breaker, primero se te va a quemar el cable antes de que dispare el breaker. Entonces el cable puede ser cable solar, 6 milímetros cuadrados, que nos va a soportar hasta 55 amperios. En mi canal está el estándar de cable, estándar de breaker, ahí los puedes revisar para que aprendas mucho más. Pero ya, ahí saliste del cálculo del breaker y el cálculo del cable de una. Ahora, el cálculo del cable de las baterías y el breaker de las baterías es muy sencillo. Como el inversor que hemos seleccionado es de 6000 vatios, lo vamos a dividir. Uy, aquí me equivoqué, hombre, por Dios. Lo dividimos entre 48 voltios porque sería el cable que va a manejar la corriente directa. Entonces 6000 dividido 48 nos da 125 amperios. En este caso la película es diferente. ¿Por qué? Porque es que si compramos un breaker de 125 amperios, primero se estalla el inversor antes que dispare el breaker. Tenemos que seleccionar un breaker mucho menor. De hecho, si el inversor es de 6000, lo ideal es que se utilizara mucho menos de 6000. Por lo menos acá tenemos un breaker de 80 amperios. Entonces, si cogemos la calculadora chancera, por aquí la corremos, y cogemos 80 amperios por 48 voltios,
estaríamos utilizando máximo del inversor 3840 vatios. Estaría bien, estaríamos manejando la tranquilidad tranquilamente. Y el cable que vamos a seleccionar es un cable que va a soportar obviamente más corriente que el breaker. Entonces sería un cablecito de número 2 que nos soporta hasta 95 amperios. Pero tiene que ser cable para baterías. Se llama THHN. ¿Ya lo apuntaron? THHN. Muy bien. Estaba aprendiendo muchísimo en este video, ¿no? Espero que ya estés dejando tu like y me gustaría saber desde qué lugar del mundo me estás viendo. Entonces aquí en los comentarios cuéntame desde qué lugar nos estás viendo. Bien, ya tenemos calculado los breakers de los paneles, el cable de los paneles, el breaker de las baterías, el cable de las baterías. Entonces ve aquí vamos a colocar todos los breakers bien organizados. Es que ustedes con el profe Chris aprenden mucho. Entonces tenemos el breaker de los paneles que ya sabemos de cuántos amperios es y voltaje. Ojo, el voltaje del berraco breaker tiene que ser mucho mayor que el voltaje que va a pasar por allí. Esa es la recomendación. Y la corriente sí es la que calculemos, la que seleccionemos. Entonces tenemos el breaker de los paneles y el breaker de las baterías. Y por aquí te lo señalé tan fácil. Esto es un regalo para ti, mira. El positivo es el A y el negativo es el B. Entonces al breaker de los paneles entraría positivo A, negativo B. Hay que mirar en la ficha técnica del berraco breaker que vas a comprar, porque pues si estás en otro lugar del mundo, pues te toca comprar en algún lugar, ¿no? Pero si estás en Colombia y le compras al profe Chris, él te ayuda con este tema. Entonces, tenemos A y B, positivo y negativo. Y la salida sería C y D, positivo y negativo. Y pues aquí el inversor tiene C y D al puerto de paneles. Muy fácil, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es tomar el positivo total de las baterías como E y el negativo total de las baterías como F. Entonces tenemos el breaker de las baterías E y F y sale G y H. Y G y H es el puerto de batería del inversor G y H. Ahí ya nos quedó protegido el grupo de baterías. Ahora la salida de este inversor es LL, N y T. Línea 1, línea 2, neutro y tierra. Entonces sacamos LL y colocamos acá, perdón, línea y línea como I y J, y la salida iría al tablero eléctrico, el tablero eléctrico de tu casa, un barraje para L1, L2. El neutro lo pasamos derecho, como está en esta imagen, derecho sin breaker, y la tierra pues hay que aterrizar todo a tierra. Muy bien, el breaker de salida de corriente alterna del inversor es un breakercito de 20 amperios, lo calculamos muy fácil. Cogemos los 6000 y los dividimos entre 120 y me da un cálculo de 27 amperios. Pero pues si llegamos a los 27 amperios, primero se estalla el inversor antes de que se dispare el breaker. Entonces seleccionamos un breakercito mucho más abajo de 20 amperios y a pesar de que el cable que podríamos seleccionar podría ser un cable número 10, yo le voy a colocar un número 8. La verdad a mí no me gusta ser tacaño con el cable. Me gusta colocar un cable bueno, porque es que ese cable no lo vas a cambiar en 20 años. Entonces lo mejor es colocar un cable bien bueno, bien bacano. El 8 más o menos soporta 40 amperios. Y ahí ya está tu proyecto. ¿Qué falta? La estructura. ¿Cómo es la estructura? Vea, la estructura usted tira 2 rieles y estos accesorios. Hay un accesorio que se llama el M-clamp. El M-clamp que va en la mitad para sujetar los paneles entre ellos. Mírelo aquí. Parece una T. Y en el final son los E-clamp. Y necesitamos unas L's para parar los rieles. Para sujetar. La L va sujetada aquí, véala. Entonces se atornilla allí. ¿Y cómo se calcula? Muy fácil. Pues buscar la ficha técnica del panel. Y te dice el largo y el ancho y el espesor. Esto vale mucha plata, compañeros. Porque es que si te equivocas en el espesor del panel, vas a pedir mal los accesorios. Te van a llegar mal y eso no te va a funcionar. Tenés que mirar en la ficha técnica del panel las dimensiones y el espesor del panel. En este caso el espesor es 35 milímetros. Entonces todos los accesorios, cuando llamen al profe Chris si están en Colombia o en otro país y lo buscan por internet, tienen que ser para 35 milímetros. Si en la ficha técnica del panel te dice que es para 35 milímetros. Entonces dibujamos el montaje de los paneles y tenemos en cuenta que cada ancho de panel es 1303, 1303, 1303. La separación entre los paneles más o menos se comen 50. Todas esas medidas están en milímetros.
50, 50 y en los extremos me gusta dejar 150, 150. Entonces si sumamos 150 más 1303 más 50 más 1303 más 50 más 1303 más 50 nos va a dar la longitud total que vamos a necesitar de un riel. Si la longitud total nos dice que es de 4300, es un rielcito de 4.3 metros. No se consigue de 4.2 o de 5.2 en algunas partes. Yo tengo es de 6.2, entonces me compro dos perfiles de 6.2, los peluqueo, los corto, ahí me queda. Y como hice mi dibujito bien juicioso, pues aquí los amarillos son los intermedios, se llaman los M-clamp. Necesito 4, 1, 2, 3, 4 intermedios. M-clamp de 35 milímetros que te los pinté de amarillito. Necesito finales que se llaman E-clamp, 4 porque va 1, 2, 3, 4. Eso va montadito en el riel, sino que te lo corrí, te lo dibujé corridito porque es que, pues para que lo pudieras ver. Cada riel es recomendable colocarle un ground clamp, que eso es para ponchar el cable, bueno, ponchar no, pues meter el cable de tierra y apretarlo para que quede aterrizado el riel, porque la estructura de paneles tiene que ir a tierra, y yo sé que estoy endeudado con ustedes, porque les debo un video de tierras en paneles, muy pronto lo voy a hacer, muy pronto, hay que prenderme una velita. Entonces compramos dos rieles, dos perfiles de 6.2 milímetros, 6.2 metros, perdón, pam pam, 4 M-clamp, 4 N-clamp. Les recomiendo 6 L's, colocar una L por aquí. Esta L no va en el panel, no va en el riel, sino que pues me tocó dibujarla allí, pero colocarla por ejemplo en este extremo, en la mitad, en el otro extremo, como más o menos cada 1.5 metros, como para que el riel no quede como tan barrigoncito. Es que realmente el amarre a la viga del techo, porque es que uno perfora la teja, le pasa un tornillo y amarra esta L a la viga del techo. Entonces, así de esta forma tan fácil, hemos calculado los rieles. Los rieles, pues, es la sumatoria de todos estos espacios. Dos rieles. Los M-clamp, pues, haces el dibujito y los ubicas. Los M-clamp son los que van entre paneles. Los E-clamp son los que van en los extremos de los paneles. Los ground clamp se colocan por riel para la tierra. Y las L's es que la L va unida al riel y la L es la que va pegada a la estructura del panel. Bueno, te felicito por haber llegado a esta parte de este video. Había muchísima información y estuviste hasta el final. Por eso te ganaste una gran sorpresa que a continuación te la voy a mostrar. Un gran saludo para ti y un fuerte abrazo. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tengo el canal VIP de WhatsApp, donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas, las próximas fechas de nuestros cursos, promociones de AliExpress, de Amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más. Así que para participar de nuestro canal VIP de WhatsApp, en la descripción del video está el enlace. La otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías para que logres hacer tu proyecto de energía solar, logres cumplir ese sueño con la mejor energía. Y la última sorpresa, la mejor, tengo la beca del 80% en nuestro curso de energía solar, 4 clases en vivo conmigo, más un mes de plataforma. No lo pienses más y contáctame en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de YouTube.